Mi padrastro me empujó en la mesa de Navidad. Este asiento pertenece a mi hija real, lárgate. Caí al suelo frente a toda la familia, pero lo que él no sabía es que esa misma noche cambiaría su vida para siempre. Cuando despertó a la mañana siguiente, el piso de madera se sentía frío contra mi mejilla mientras yacía allí, aturdido y humillado frente a 23 miembros de la familia que se habían reunido para la cena de Navidad. Me llamo Connor, y acababa de ser empujado al suelo por mi padrastro, Richard, después de intentar sentarme en la que pensaba que era mi silla habitual en nuestra mesa familiar. El silencio en el comedor era ensordecedor mientras Richard se paraba sobre mí, con la cara roja de ira, ajustándose su costoso suéter de lana como si nada hubiera pasado. Me miró con puro disgusto y dijo esas palabras que me perseguirían para siempre, pero que también encenderían un fuego dentro de mí que cambiaría todo. Me levanté lentamente del suelo, con las manos temblando mientras me sacudía el polvo de mis pantalones caqui. El antiguo reloj de pie en la esquina hacía tic-tac ruidosamente en el incómodo silencio que siguió al estallido de Richard. Mi madre, Patricia, estaba sentada inmóvil en su silla de terciopelo burdeos, con los nudillos blancos mientras apretaba su servilleta de tela. Ella evitó mis ojos por completo, mirando en su lugar el elaborado centro de mesa de flores de Pascua rojas y cintas doradas que había pasado horas arreglando esa mañana. Richard se alisó su barba de sal y pimienta perfectamente cuidada y anunció a la sala: Connor debería comer en la cocina, ya que la cena familiar es para los miembros reales de la familia. Su voz tenía ese tono familiar de autoridad que usaba cuando discutía tratos comerciales en su empresa de suministros de plomería. Las copas de vino de cristal en la mesa de caoba captaban la luz del candelabro de arriba, creando pequeños arcoíris que parecían burlarse de la oscuridad del momento. Mi tía Susan, la hermana menor de mi madre que trabajaba como enfermera pediátrica en el Hospital General de Springfield, se levantó inmediatamente de su asiento cerca del ventanal. Su vestido verde esmeralda crujió mientras se movía, y su pulsera de plata tintineó suavemente. Richard, eso es completamente inapropiado, dijo con firmeza, con sus ojos marrones destellando de ira. Connor ha sido parte de esta familia durante 8 años. La risa de Richard fue fría y calculadora mientras ajustaba sus gemelos de oro. Ser parte de una familia significa más que solo vivir bajo el mismo techo, Susan. Significa lealtad de sangre y respeto. Connor no ha mostrado ninguna de esas cosas últimamente. Hizo un gesto hacia la puerta de la cocina con un movimiento despectivo de su mano manicurada. El chico puede comer con el servicio. Mientras caminaba hacia la cocina, con la cara ardiendo de vergüenza, capté atisbos de las reacciones alrededor de la mesa. Mi primo Jacob, estudiante de segundo año en el colegio comunitario local, miraba su plato de pavó y relleno sin tocar. Papa Joe, el padre de mi madre, que había servido en Vietnam y trabajado 37 años en la planta de Ford, sacudió su cabeza curtida con decepción. Su camisa de franela y sus jeans gastados contrastaban marcadamente con la ropa de diseñador de Richard. La cocina olía a verduras asadas y panecillos frescos, pero mi estómago se revolvía de humillación. Agarré un plato de papel de la pila cerca del refrigerador de tamaño industrial que Richard había insistido en instalar el año pasado. El contraste entre mi endeble plato desechable y la porcelana fina que se usaba en el comedor se sentía como otro insulto deliberado. A través de las delgadas paredes de nuestra casa colonial de 2 pisos, podía escuchar a Richard deleitando a la familia con historias sobre su última expansión comercial. Poseía 3 tiendas de suministros de plomería en todo el condado y nunca perdía la oportunidad de recordarles a todos su éxito. Su voz retumbante se escuchaba fácilmente mientras describía la compra de una 4ª ubicación en la ciudad vecina de Mifiel. Había pasado 8 años tratando de ganar la aprobación de este hombre. Cuando tenía 14 años, y él se casó por primera vez con mi madre, me uní al equipo de fútbol de la escuela secundaria específicamente porque Richard se había ofrecido como entrenador asistente. Soporté 2 temporadas de él gritándome durante la práctica, llamándome débil y patético frente a mis compañeros de equipo. Cuando mostré interés en el arte, Richard me convenció de estudiar negocios, diciendo que las actividades creativas eran para personas que no podían manejar el trabajo real. Todos los veranos desde que cumplí 16 años, había trabajado en su tienda principal en Commerce Street, organizando el inventario y ayudando a los clientes a cargar tuberías y accesorios pesados en sus camiones. Richard me pagaba $6 la hora, alegando que era más de lo que merecía por mano de obra no calificada. Nunca me quejé porque quería desesperadamente demostrar que era digno de ser su hijastro. Mi padre biológico había muerto en un accidente de construcción cuando yo tenía 12 años.
Una grúa colapsó en el sitio donde trabajaba como supervisor eléctrico, matándolo instantáneamente junto con otros 2 trabajadores. El dinero del seguro de vida había sido suficiente para pagar nuestra hipoteca y reservar fondos para mi educación universitaria. 2 años después, cuando Patricia conoció a Richard en un grupo de solteros de la iglesia, pensó que había encontrado seguridad para ambos. Mientras estaba solo en la cocina picando una rebanada de jamón en mi plato de papel, escuché la voz de Richard elevándose en la oficina contigua. Estaba hablando por su teléfono celular, y algo en su tono me hizo acercarme a la puerta que conectaba la cocina con su espacio de trabajo. La puerta de la oficina estaba ligeramente entreabierta, y podía verlo caminando de un lado a otro detrás de su enorme escritorio de roble, dándome la espalda. Necesito que todo se transfiera a nombre de Emma antes del 31 de diciembre, decía en un tono bajo pero urgente. El equipo de auditoría se está volviendo más agresivo, y no puedo arriesgarme a tener estos activos vinculados a mi nombre por mucho más tiempo. Hizo una pausa, escuchando a quienquiera que estuviera al otro lado. No, ella no sabe nada al respecto todavía. Me encargaré de Emma cuando regrese de la universidad. La chica confía en mí completamente. Mi sangre se heló mientras me presionaba contra la pared de la cocina, esforzándome por escuchar más. Richard continuó su conversación, sin saber que yo estaba escuchando. Escucha, Frank, he estado liquidando activos durante meses. El efectivo ya se movió al extranjero, pero las propiedades comerciales deben parecer legítimas. Emma es la tapadera perfecta porque ha estado fuera en la escuela y no hará preguntas. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente como un rompecabezas horrible. Emma era la hija de 20 años de Richard de su primer matrimonio. Había estado estudiando terapia de arte en una universidad a 3 horas de distancia y rara vez venía a casa, excepto para las fiestas importantes. Su repentino regreso para Navidad, combinado con la demanda de Richard de que se sentara en mi silla habitual, ahora parecía mucho más calculado de lo que había imaginado inicialmente. La voz de Richard bajó aún más, pero capté fragmentos de sus palabras: investigación del IRS, ingresos ocultos y negación plausible. Mis manos temblaban al darme cuenta de que estaba escuchando algo que podría destruir no solo a Richard, sino potencialmente a mi madre y a Emma también, dependiendo de que tan profundamente estuvieran involucradas. La conversación terminó abruptamente, y escuché los pasos de Richard moviéndose hacia la puerta. Regresé rápidamente a la isla de la cocina, fingiendo concentrarme en mi comida. Cuando salió de su oficina, su cara estaba enrojecida y tenía la mandíbula apretada con fuerza. Me miró con sospecha, como si sintiera algo, pero no dijo nada antes de regresar al comedor. El sonido de risas y conversación de la reunión familiar se sentía hueco y distante ahora. Me di cuenta de que la humillación de ser empujado al suelo no era nada comparada con la magnitud de lo que acababa de descubrir. Richard no era solo un padrastro cruel, aparentemente era un criminal que planeaba usar a su propia hija como cómplice involuntaria en sus esquemas. A la mañana siguiente, me desperté en mi habitación de la infancia con un sentido de propósito que nunca antes había sentido. La pálida luz del sol de invierno se filtraba a través de mis cortinas, iluminando los trofeos y certificados que representaban años de intentar complacer a Richard. Mis premios de fútbol de la escuela secundaria, mi membresía en la Sociedad de Honor de Negocios, mis certificados de asistencia perfecta por trabajar en su tienda. Todo se sentía sin sentido ahora que entendía quién era él realmente. Llamé a mi compañero de cuarto de la universidad, Marcus, que estaba pasando las vacaciones de invierno en casa de sus padres en Detroit. Marcus se especializaba en ciencias de la computación y tenía un talento para encontrar información que otros preferían mantener oculta. Cuando le expliqué la situación, su respuesta fue inmediata y solidaria. «Viejo, eso está muy mal», dijo Marcus, con su voz crepitando ligeramente a través de la conexión telefónica. «Pero si este tipo está ejecutando algún tipo de estafa financiera, va a haber un rastro digital en alguna parte. Estos dueños de negocios mayores siempre piensan que son más inteligentes que la tecnología, pero dejan migajas por todas partes». Marcus me guió a través de los conceptos básicos de qué buscar: transferencias de dinero inusuales, discrepancias entre los ingresos reportados y los depósitos reales, y cualquier documentación que pudiera revelar el alcance de las actividades ilegales de Richard. También me enseñó cómo usar software de acceso remoto para examinar las computadoras comerciales de Richard sin estar físicamente presente. Esa tarde, me ofrecí como voluntario para ayudar con el inventario en la tienda principal, algo que había hecho innumerables veces antes.
Richard parecía complacido de que estuviera tomando la iniciativa, especialmente después de la confrontación de la noche anterior. Finalmente, mostrando algo de ética laboral, comentó mientras me entregaba las llaves de la sección del almacén. Tal vez haya esperanza para ti todavía. La ironía de sus palabras no se me escapó mientras pasaba las siguientes 4 horas examinando cuidadosamente los registros financieros y los documentos comerciales. Lo que descubrí fue mucho peor de lo que había imaginado durante esa conversación telefónica que escuché. El negocio de suministros de plomería de Richard era esencialmente una fachada para un elaborado esquema de evasión de impuestos que había estado operando durante al menos 5 años. Los ingresos legítimos del negocio estaban siendo sistemáticamente subreportados al IRS, Servicio de Impuestos Internos. Richard registraba solo alrededor del 60% de sus ventas reales, manteniendo el resto como ingresos en efectivo no reportados. Lograba esto manteniendo 2 juegos de libros, uno para fines oficiales y otro que rastreaba sus ganancias reales. La diferencia era asombrosa. Richard probablemente estaba evadiendo impuestos sobre casi $400,000 por año en ingresos ocultos. Pero la evasión de impuestos era solo parte del esquema. Richard también había estado pagando a muchos de sus empleados por debajo de la mesa, evitando los impuestos sobre la nómina y los costos del seguro de compensación laboral. Cuando examiné los archivos de los empleados, descubrí que a varios trabajadores se les pagaba significativamente menos del salario mínimo, y Richard se embolsaba la diferencia mientras falsificaba sus tarjetas de tiempo. El descubrimiento más inquietante llegó cuando accedí a las cuentas de beneficios de los empleados. Richard había estado recolectando las primas del seguro de compensación laboral de los cheques de pago de sus empleados, pero nunca había comprado la cobertura realmente. Si alguno de sus trabajadores se lesionaba en el trabajo, descubriría que su seguro no existía. A medida que profundizaba en los registros financieros, encontré evidencia de otra traición que me golpeó mucho más cerca de casa. El fondo para la universidad que el dinero del seguro de vida de mi padre biológico había establecido, se suponía que contenía casi $68,000. Según los extractos bancarios que encontré escondidos en el escritorio de Richard, la cuenta ahora tenía menos de $12,000. Richard había estado retirando dinero sistemáticamente de mi fondo educativo y canalizándolo a sus cuentas personales. La documentación mostraba que Richard había falsificado la firma de mi madre en numerosas autorizaciones de retiro. Dado que ella figuraba como custodia de la cuenta hasta que yo cumpliera 21 años, su firma era requerida para cualquier transacción importante. Patricia había estado firmando, sin saberlo, la entrega de mi futuro mientras confiaba en su esposo para manejar las finanzas familiares. Mis manos temblaban mientras fotografiaba documento tras documento con mi teléfono. Cada pieza de evidencia revelaba otra capa del engaño y la codicia de Richard. No solo estaba robando al gobierno o a sus empleados, estaba robando a su propia familia. Esa noche, contacté al detective Ray Morrison, quien había trabajado con mi padre biológico en varios sitios de construcción antes de unirse a la fuerza policial. Ray había llevado el ataúd en el funeral de mi padre y se había mantenido en contacto con nuestra familia a lo largo de los años. Cuando lo llamé, pude escuchar la preocupación en su voz de inmediato. Connor, me alegro de que me hayas contactado, dijo Ray cuando le expliqué la situación. De hecho, hemos tenido nuestros ojos puestos en los negocios de Richard durante varios meses. El IRS nos contactó sobre algunas irregularidades que notaron durante una auditoría de rutina. Han estado construyendo un caso, pero necesitan evidencia más concreta para avanzar. Ray explicó que los investigadores federales habían estado tratando de conseguir a alguien dentro de la operación de Richard, pero sus empleados estaban demasiado asustados para cooperar. Richard tenía fama de tomar represalias despiadadas contra cualquiera que se cruzara en su camino, incluidas amenazas de destruir sus perspectivas de empleo en todo el condado. Pero estás en una posición única, continuó Ray. Tienes acceso a los registros comerciales y a la información financiera de la familia. Si estás dispuesto a trabajar con nosotros, finalmente podríamos derribar a este tipo. El pensamiento de traicionar al esposo de mi madre, incluso sabiendo lo que había hecho, se sentía abrumador al principio. Pero luego, recordé el desprecio en la voz de Richard cuando me llamó ilegítimo, los años de abuso psicológico disfrazado de disciplina, y a los trabajadores que estaban siendo estafados con salarios justos y beneficios que se habían ganado. Haré lo que sea necesario, le dije a Ray. Pero necesito asegurarme de que mi madre y Emma no salgan lastimadas en el proceso.
Ellas son inocentes en todo esto. Ray me aseguró que la investigación se centraría en las actividades criminales de Richard, no en procesar a los miembros de la familia que habían sido engañados. Organizó que me reuniera con una agente federal especializada en delitos financieros, y comenzamos a planificar una estrategia que protegería a los inocentes mientras aseguraba que Richard enfrentara la justicia por sus acciones. Mientras yacía en la cama esa noche, escuchando los sonidos de mi madre y Richard discutiendo en su habitación al final del pasillo, me di cuenta de que el chico que había sido humillado en la mesa de la cena de Navidad estaba comenzando a transformarse en alguien más fuerte y decidido. Richard me había subestimado por completo, asumiendo que permanecería pasivo y agradecido por cualquier migaja de aceptación que eligiera ofrecerme. Pero estaba a punto de aprender que, a veces, las personas que descartas como débiles en realidad están reuniendo fuerzas, esperando el momento adecuado para levantarse y contraatacar. La investigación apenas comenzaba, y yo iba a asegurarme de que cada persona a la que Richard había agraviado finalmente obtuviera la justicia que merecía. 3 días después de Navidad, me reuní con la agente federal Sarah Chen en un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad. Ella era especialista en delitos financieros del Departamento del Tesoro, y su experiencia en seguir rastros de dinero había ayudado a condenar a docenas de criminales de cuello blanco durante la última década. La agente Chen fue profesional pero cálida, tranquilizándome de inmediato a pesar de la naturaleza seria de nuestra reunión. Lo que has descubierto hasta ahora es impresionante, dijo, revisando las fotografías que yo había tomado de los documentos financieros de Richard. Pero necesitamos establecer un patrón más amplio de comportamiento criminal para asegurar que nuestro caso sea hermético. Ella explicó que el enjuiciamiento exitoso de delitos financieros requería evidencia de intención, patrón e impacto monetario significativo. Marcus había conducido desde Detroit para ayudar con los aspectos técnicos de la investigación. Usando su computadora portátil y software especializado, pudo acceder de forma remota a la red informática comercial de Richard fuera del horario laboral, cuando las tiendas estaban cerradas. Lo que descubrimos fue una operación sofisticada que iba mucho más allá de la simple evasión de impuestos. Richard había estado dirigiendo lo que equivalía a un juego de trileros con sus activos comerciales y su riqueza personal. Poseía las 3 tiendas de suministros de plomería a través de una compleja red de compañías de responsabilidad limitada y asociaciones que oscurecían la verdadera estructura de propiedad. Cuando un negocio mostraba ganancias significativas, transfería el dinero a entidades que reportaban pérdidas, minimizando su responsabilidad fiscal general. Pero el descubrimiento más impactante fue el alcance de su robo de los beneficios de los empleados. Richard había estado recolectando impuestos de seguro social y Medicare de los cheques de pago de sus trabajadores, pero nunca había enviado el dinero al gobierno federal. Durante 5 años, esto había ascendido a casi $200,000 en impuestos de nómina robados. La agente Chen explicó que este tipo de robo era particularmente grave porque perjudicaba directamente a los trabajadores cuyos beneficios se verían afectados cuando intentaran jubilarse o reclamar discapacidad. Varios de los empleados a largo plazo de Richard se acercaban a la edad de jubilación y no tenían idea de que sus cuentas de seguro social no reflejaban las contribuciones que pensaban que habían estado haciendo. La investigación también reveló que Richard había estado defraudando sistemáticamente a sus aseguradoras comerciales. Presentaba reclamos falsos por inventario dañado, a menudo alegando que mercancía en perfecto estado había sido destruida en accidentes de almacén o incidentes relacionados con el clima. Los pagos del seguro luego se lavaban a través de varias cuentas comerciales antes de ser transferidos a sus tenencias personales. Las habilidades técnicas de Marcus resultaron invaluables cuando descubrimos que Richard había estado interceptando mis cheques de becas universitarias. Había recibido varias becas basadas en méritos durante mi último año de secundaria, pero nada del dinero había llegado a mis cuentas educativas. Richard había establecido un servicio de reenvío de correo y había estado cobrando los cheques él mismo usando firmas falsificadas e identificación falsa. Esto es fraude postal federal además de todo lo demás, señaló la agente Chen mientras revisaba la evidencia. Interferir con las distribuciones de becas es un delito federal grave que conlleva sanciones significativas. Pero tal vez la revelación más inquietante llegó cuando examinamos los planes de Richard para la participación involuntaria de Emma en sus esquemas. Richard había preparado documentos legales que transferirían la propiedad de todos sus activos comerciales a nombre de Emma, haciéndola la aparente propietaria de empresas que valían más de $2 millones en papel. El plan era brillante en su simplicidad y aterrador en su insensibilidad.
Si la investigación federal se intensificaba, Richard podría alegar que él era simplemente un empleado que trabajaba para las empresas de su hija. Cualquier cargo criminal recaería teóricamente sobre Emma, quien no tenía conocimiento de las actividades ilegales. Mientras tanto, Richard desaparecería silenciosamente con los millones de dólares que había escondido en cuentas en el extranjero. La expresión de la agente Chen se volvió sombría mientras revisaba los documentos de transferencia de activos. Está preparando a su propia hija para que cargue con la culpa de sus crímenes, dijo en voz baja. Emma podría enfrentar décadas en una prisión federal por delitos que ni siquiera sabe que está cometiendo. La evidencia también mostró que Richard se había estado preparando para incriminarme como un posible conspirador. Mi acceso a la computadora en su negocio, combinado con documentos falsificados que llevaban mi firma, podría usarse para sugerir que yo había estado involucrado en las irregularidades financieras. Si los investigadores miraran solo la evidencia superficial, parecería que el hijastro con acceso a los libros había estado ayudando a robar a la compañía. Ha estado planeando esto durante meses, observó Marcus mientras analizaba las marcas de tiempo digitales en varios documentos. Cada vez que trabajabas en la tienda, cada vez que accedías a las computadoras, él estaba construyendo un caso en tu contra. Darse cuenta de que Richard me había estado manipulando, incluso mientras planeaba destruir mi futuro, fue casi más de lo que podía soportar. Había pasado años tratando desesperadamente de ganar su aprobación, sin darme cuenta de que él me veía como nada más que un chivo expiatorio conveniente para sus actividades criminales. La agente Chen describió los siguientes pasos en la investigación. Necesitábamos reunir evidencia adicional mientras evitábamos cualquier acción que pudiera alertar a Richard sobre nuestras actividades. Ella me proporcionó un equipo de grabación sofisticado que capturaría audio de alta calidad de cualquier conversación incriminatoria. La clave es hacerlo hablar sobre sus planes, explicó. Las admisiones grabadas de intención criminal se encuentran entre las formas más poderosas de evidencia en la Corte Federal. El tiempo se estaba acabando más rápido de lo que habíamos anticipado. Esa noche, escuché otra conversación telefónica entre Richard y su misterioso contacto. La voz de Richard estaba más agitada que antes, y capté fragmentos que me helaron la sangre. La línea de tiempo se ha adelantado, decía Richard. Necesito que todo finalice antes del día de Año Nuevo. El equipo de auditoría está haciendo preguntas más específicas, y no puedo arriesgarme a tener estos activos expuestos por mucho más tiempo. Hizo una pausa, escuchando la respuesta, y luego continuó. Emma firma los papeles mañana, y luego desaparecemos. Ya he reservado los vuelos a Montana. El rancho de mi hermano está lo suficientemente aislado como para que podamos pasar desapercibidos hasta que las cosas se calmen. La conversación reveló que Richard planeaba huir del país en cuestión de días, no semanas como habíamos creído originalmente. Una vez que transfiriera sus activos a Emma y abandonara el estado, construir un caso en su contra se volvería exponencialmente más difícil. Inmediatamente contacté a la agente Chen con esta nueva información. Ella me informó que el grupo de trabajo federal estaba listo para actuar, pero necesitaban una pieza final de evidencia, una confesión grabada de Richard que estableciera claramente su intención criminal y sus planes para incriminar a partes inocentes. Tenemos una oportunidad para hacer esto bien, me advirtió la agente Chen. Si Richard sospecha que estamos tras él, destruirá la evidencia y desaparecerá antes de que podamos detenerlo. Necesitarás que admita sus crímenes en una grabación, y necesitarás hacerlo dentro de las próximas 24 horas. Mientras me preparaba para lo que sería la conversación más importante de mi vida, pensé en todas las personas a las que Richard había lastimado, sus empleados que confiaban en él para su sustento, Emma que amaba a su padre a pesar de sus defectos, mi madre que había sido traicionada y manipulada, y yo, el hijastro que él nunca había querido pero que había usado para sus propios fines. El asustado niño de 12 años que había perdido a su padre se había ido, reemplazado por un joven que entendía que a veces la justicia requiere coraje, planificación y la voluntad de enfrentarse a personas que parecen más poderosas que tú. Richard me había empujado al suelo en esa cena de Navidad, pero estaba a punto de descubrir que me había vuelto a levantar más fuerte y más decidido de lo que jamás podría haber imaginado. A la mañana siguiente, me di cuenta de que confrontar a Richard solo sería peligroso y estratégicamente tonto. Si iba a exponer sus crímenes y proteger a las personas inocentes en su camino, necesitaba aliados que pudieran ayudar a asegurar que la justicia se cumpliera de manera adecuada y completa. Mi primera llamada fue a Betty Morrison, la contadora de Richard durante los últimos 6 años y cuñada del detective Ray Morrison.
Betty había trabajado en la tienda principal desde que Richard la adquirió, y yo siempre había notado su comportamiento nervioso a su alrededor. Era una mujer tranquila de unos 50 años, con cabello canoso y ojos cansados, que parecía estremecerse cada vez que Richard levantaba la voz. Cuando me acerqué a Betty en su pequeño apartamento cerca del centro, inicialmente se negó a hablar conmigo. No puedo involucrarme en esto, Connor dijo a través de la puerta cerrada con cadena. Richard me destruiría si supiera que estoy hablando contigo. Pero cuando le expliqué lo que descubrí sobre los beneficios robados de los empleados y los reclamos de seguro fraudulentos, la resolución de Betty comenzó a debilitarse. Me invitó a entrar a su modesta sala de estar, que estaba decorada con fotografías de sus nietos y frases inspiradoras bordadas en punto de cruz por su madre. He sabido que algo andaba mal durante años, admitió Betty, con su voz apenas por encima de un susurro. Richard me traía 2 conjuntos diferentes de números para las mismas transacciones. Cuando preguntaba sobre las discrepancias, me decía que yo era demasiado estúpida para entender prácticas contables sofisticadas. Betty reveló que Richard la había estado intimidando sistemáticamente para mantener su silencio. Cuando su esposo sufrió un ataque cardíaco 2 años antes, Richard había amenazado con despedirla y cancelar su seguro médico si hacía demasiadas preguntas sobre las finanzas del negocio. Una vez que las facturas médicas de su esposo fueron enormes y sus pagos por discapacidad fueron mínimos, Betty se sintió atrapada en su posición. Él sabía exactamente cómo controlarme, dijo, con lágrimas formándose en sus ojos. Cada vez que pensaba en reportar las irregularidades, notaba que él me recordaba que la vida de mi esposo dependía de que yo mantuviera mi trabajo. Con la guía de la agente Chen, pude ofrecerle a Betty protección bajo los estatutos federales de denunciantes. A cambio de su cooperación y testimonio, recibiría inmunidad de enjuiciamiento y asistencia para encontrar un nuevo empleo una vez que los negocios de Richard fueran cerrados. El conocimiento detallado de Betty sobre las manipulaciones financieras de Richard resultó invaluable. Ella había estado guardando copias personales de documentos que le preocupaban, creando un extenso rastro de papel que corroboraba todo lo que Marcus y yo habíamos descubierto a través de nuestra investigación electrónica. Mi siguiente aliado vino de una fuente inesperada. Tommy Rodríguez, uno de los trabajadores del almacén de Richard, se me acercó cuando llegué a la tienda esa tarde. Tommy era un padre de 3 hijos de 45 años que había estado trabajando para Richard durante casi 4 años. Sus manos curtidas y su rostro dañado por el sol contaban la historia de décadas dedicadas al trabajo manual. Escuché que estabas haciendo preguntas sobre el negocio, dijo Tommy en voz baja mientras estábamos parados entre estantes imponentes de tuberías de PVC y accesorios de cobre. Hay algunas cosas que deberías saber que no están en ningún libro. Tommy explicó que Richard había estado dirigiendo una operación secundaria que implicaba vender mercancía dañada o devuelta a contratistas sin licencia a precios por debajo del mercado. Estas ventas fuera de los libros generaban ingresos sustanciales en efectivo que nunca aparecían en ningún registro oficial. Los contratistas pagaban en efectivo y no recibían recibos, mientras que Richard se embolsaba el dinero sin pagar impuestos sobre él. Tiene toda una red de tipos que le compran cosas de esta manera, continuó Tommy. Principalmente personas que trabajan en trabajos residenciales más pequeños y no quieren lidiar con permisos o inspecciones. Richard les suministra materiales baratos y mira hacia otro lado cuando toman atajos. Esta revelación añadió otra dimensión a la empresa criminal de Richard. No solo estaba evadiendo impuestos y robando a sus empleados, también estaba contribuyendo a prácticas de construcción peligrosas que podrían resultar en fallas de edificios y riesgos de seguridad para los propietarios de viviendas en toda la región. Tommy había estado documentando estas transacciones porque estaba preocupado por la responsabilidad legal de estar involucrado en proyectos de construcción potencialmente inseguros. Tenía fotografías de materiales dañados que se vendían como equipo funcional, registros de transacciones en efectivo e información de contacto de varios de los contratistas sin licencia. Tengo hijos en los que pensar, explicó Tommy. Si alguien resulta herido debido a materiales defectuosos que Richard vendió por debajo de la mesa, no quiero ser el que cargue con la culpa cuando los abogados comiencen a buscar a alguien a quien culpar. A través de Tommy, pude contactar a otros 2 empleados que habían estado guardando sus propios registros de las actividades ilegales de Richard. María Santos, quien manejaba el servicio al cliente y la gestión de inventario, había estado rastreando las discrepancias entre el inventario real y los niveles de existencia reportados.
James Patterson, el subgerente en la segunda ubicación de la tienda, había documentado la práctica de Richard de obligar a los empleados a trabajar fuera del horario laboral durante los periodos de mayor actividad, mientras seguía deduciendo los impuestos completos de nómina de sus salarios reducidos. La agente Chen organizó que todos estos testigos se reunieran con fiscales federales bajo circunstancias de protección. Cada empleado proporcionó piezas cruciales de evidencia que fortalecieron el caso general contra Richard mientras aseguraban su propia protección legal. Pero mi aliado más importante resultó ser alguien en quien nunca esperé confiar completamente. Emma regresó de la universidad esa noche, y supe que tenía que tomar una decisión sobre si revelar lo que había descubierto sobre los planes de su padre para su futuro. Emma era más baja de lo que recordaba, con cabello rubio hasta los hombros y los mismos ojos verdes que Richard. Siempre había sido educada conmigo durante las reuniones familiares, pero nunca habíamos desarrollado una relación cercana debido a la diferencia de edad y su ausencia durante la mayoría de los años que viví en la casa. La encontré en la sala familiar rodeada de libros de texto universitarios y materiales de terapia de arte. Estaba trabajando en lo que parecía ser un proyecto de investigación sobre el uso de la expresión creativa para ayudar a las víctimas de trauma a procesar sus experiencias. La ironía de sus estudios no se me escapó dado lo que estaba a punto de revelar sobre su padre. ¿Emma? Necesito decirte algo importante, comencé con cuidado. Es sobre tu padre y algunas cosas que ha estado haciendo con sus negocios. Su reacción inicial fue defensiva, lo cual yo esperaba. Si esto es sobre lo que pasó en la cena de Navidad, con Nor, realmente lo siento. Papá puede ser duro a veces, pero no quiere decir nada personal con eso. Pero mientras le mostraba la evidencia de las actividades criminales de Richard y sus planes para transferir la propiedad del negocio a su nombre, la expresión de Emma cambió de escepticismo a horror y luego a determinación. Ella estaba estudiando para convertirse en terapeuta específicamente porque quería ayudar a las personas que habían sido lastimadas por otros. Darse cuenta de que su propio padre estaba victimizando sistemáticamente a sus empleados y miembros de la familia fue devastador, pero también galvanizador. ¿Ha estado planeando hacerme responsable de todo esto?, preguntó, mirando los documentos de transferencia de activos. ¿Me dejaría ir a prisión por crímenes que ni siquiera conocía? Cuando le expliqué la investigación federal y la línea de tiempo urgente que enfrentábamos, Emma tomó una decisión que me sorprendió con su claridad y coraje inmediatos. Quiero ayudar, dijo firmemente. Mi padre ha estado mintiendo a todos, incluyéndome a mí. Si cree que puede usarme para escapar de la responsabilidad por lo que ha hecho, está a punto de aprender que no soy la niña ingenua que él piensa que soy. El conocimiento interno de Emma sobre la personalidad y los hábitos de Richard resultó crucial para planificar nuestro enfoque final. Ella sabía que temas lo harían enojar lo suficiente como para revelar sus verdaderas intenciones, y entendía cómo manipular su ego para que quisiera presumir de su astucia criminal. Emma siempre ha necesitado sentirse como la persona más inteligente en la habitación, explicó Emma. Si podemos hacerle pensar que ha demostrado cuán superior es a todos los demás, hablará sobre cosas que debería mantener en secreto. Con nuestra alianza de testigos, agentes federales y apoyo familiar inesperado, habíamos reunido todo lo necesario para poner fin a la empresa criminal de Richard. Pero la ventana para actuar se estaba cerrando rápidamente. Richard ya había comenzado el proceso de transferir activos a nombre de Emma, y sus planes para huir a Montana estaban programados para el día de Año Nuevo, a solo 36 horas de distancia. La agente Chen coordinó nuestros preparativos finales, asegurando que toda la evidencia estuviera debidamente asegurada y que todos los testigos estuvieran protegidos. El detective Ray Morrison posicionó a las fuerzas del orden locales para proporcionar apoyo de respaldo cuando los agentes federales hicieran su movimiento. Preparamos un equipo de grabación digital que capturaría audio y vídeo de alta calidad de la confesión de Richard. Mientras me preparaba para la confrontación que determinaría el destino de Richard y el futuro de todos a los que había victimizado, sentí una extraña sensación de calma. El hijastro asustado y buscador de aprobación que había sido empujado al suelo en la cena de Navidad se había ido, reemplazado por alguien que entendía que la verdadera fuerza proviene de proteger a los demás y luchar por lo que es correcto. Richard había pasado años subestimándome, descartándome como débil e inútil. Estaba a punto de descubrir que el chico al que había rechazado y humillado había crecido para convertirse en alguien capaz de derribar todo su imperio criminal a su alrededor. El 30 de diciembre, me desperté con el sonido de Richard gritando en su teléfono en la cocina debajo de mi habitación.
Incluso a través de la puerta cerrada y las gruesas paredes de nuestra vieja casa colonial, su agitación era inconfundible. La línea de tiempo que ya parecía imposiblemente ajustada estaba a punto de comprimirse aún más. Me arrastré hasta la parte superior de la escalera y escuché mientras Richard caminaba frenéticamente entre la cocina y su oficina. No entiendes, le decía a alguien. El equipo de auditoría del IRS llamó ayer por la tarde. Quieren programar una revisión exhaustiva de todos los registros comerciales para la primera semana de enero. Tenemos que mover todo hoy. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que los investigadores federales habían desencadenado inadvertidamente el pánico de Richard siguiendo sus procedimientos de auditoría normales. La agente Chen me había advertido que Richard podría acelerar su línea de tiempo si se sentía presionado, pero no esperaba que sucediera tan rápido. La voz de Richard se elevó mientras continuaba su conversación. Emma firma los papeles de transferencia esta mañana, y estamos en un avión a Montana para esta noche. No me importa cuánto cueste cambiar los vuelos. Toda esta operación está comprometida si no nos movemos ahora. Inmediatamente le envié un mensaje de texto a la agente Chen con este nuevo desarrollo, luego llamé a Marcus para activar nuestros protocolos de grabación de emergencia. Habíamos planeado esta contingencia, pero ejecutar nuestra estrategia con tan poca antelación requeriría una coordinación perfecta y una cantidad significativa de suerte. El primer desafío era asegurar que Emma estuviera lista para desempeñar su papel en la confrontación. Había pasado la noche anterior revisando la evidencia y preparándose psicológicamente para la difícil tarea de manipular a su padre para que revelara sus crímenes. Cuando la encontré en su habitación de la infancia, estaba pálida pero decidida. Sigo pensando en todas las personas a las que ha lastimado, dijo Emma mientras se aplicaba maquillaje para ocultar el hecho de que había estado llorando. Los empleados que confiaban en él, los contratistas, nos ha estado engañando incluso a mamá y a ti. Como no pude ver qué clase de persona era realmente. Traté de asegurarle que el engaño de Richard había sido sofisticado y a largo plazo. Es un maestro manipulador, le expliqué. Se dirige específicamente a personas que quieren confiar en él y creer en la lealtad familiar. Eso no es un defecto de carácter de tu parte. Es evidencia de que tienes el tipo de corazón que él ha estado explotando. La formación en psicología de Emma resultó valiosa mientras analizaba los patrones de comportamiento de su padre y se preparaba para la manipulación emocional que necesitaríamos emplear. El narcisismo de papá lo hace vulnerable, observó. Si podemos hacer que hable sobre lo inteligente que ha sido, su ego anulará su precaución. Pero la paranoia de Richard se intensificaba hora tras hora. Cuando bajé a desayunar, descubrí que había instalado nuevas cámaras de seguridad en el pasillo y en la sala familiar durante la noche. Estaba monitoreando los movimientos de todos con la atención obsesiva de alguien que sabía que se le estaba acabando el tiempo. ¿Dónde has estado pasando tanto tiempo últimamente?, exigió Richard cuando me vio entrar a la cocina. Su apariencia generalmente perfecta estaba desaliñada, con la camisa arrugada y el cabello sin peinar. He notado que sales de la casa a horas extrañas y recibes llamadas telefónicas en privado. Me había preparado para este momento, pero la intensidad de su sospecha seguía siendo desconcertante. He estado trabajando en solicitudes universitarias para el próximo semestre, mentí suavemente. Algunas de las oficinas de ayuda financiera tienen horarios limitados durante las vacaciones de invierno. Los ojos de Richard se entrecerraron mientras estudiaba mi rostro, buscando signos de engaño. Oficinas de ayuda financiera, repitió lentamente. Es interesante que necesites ayuda financiera cuando tu fondo universitario debería tener mucho dinero. El comentario estaba claramente diseñado para probar mi conocimiento de su robo de mis cuentas educativas. Me obligué a permanecer calmado y con aspecto confundido, como si no tuviera idea de lo que estaba insinuando. Pensé que sería inteligente solicitar becas y subvenciones adicionales, respondí. Los costos universitarios siguen subiendo cada año. Richard pareció satisfecho con esta respuesta, pero su lenguaje corporal permaneció tenso y vigilante. Estaba claramente bajo un estrés enorme, y yo sabía que cualquier movimiento en falso podría provocar que abandonara sus planes y simplemente desapareciera con los activos que pudiera tomar de inmediato. La mañana avanzó con una lentitud agonizante mientras esperábamos el momento adecuado para iniciar nuestra confrontación. Emma desempeñó su papel a la perfección, actuando emocionada por los documentos de transferencia del negocio mientras grababa en secreto las explicaciones de Richard sobre lo que ella necesitaría firmar.
Estoy tan orgullosa de que confíes en mí con responsabilidades tan importantes, dijo Emma mientras revisaba los documentos legales. ¿Puedes explicar exactamente qué hacen estas empresas y cómo funcionará la transferencia de propiedad? La respuesta de Richard reveló la profundidad de su planificación criminal y su total desprecio por el bienestar de Emma. Estas son estructuras comerciales sofisticadas, explicó condescendientemente. No necesitas entender todos los detalles. Solo firma donde he marcado los papeles, y todo se transferirá correctamente. Pero Emma presionó para obtener más información, usando su entrenamiento y comunicación terapéutica para extraer detalles adicionales. Quiero ser una dueña de negocio responsable, insistió. ¿Qué pasa si los funcionarios del gobierno o los contadores me hacen preguntas sobre estas empresas? Debería saber cómo responderles. El ego de Richard no pudo resistir la oportunidad de demostrar su inteligencia superior y su perspicacia comercial. Pasó casi una hora explicando la compleja red de empresas fantasma, activos ocultos y estructuras financieras fraudulentas que había creado. El dispositivo de grabación oculto de Emma capturó cada palabra de sus admisiones autoincriminatorias. Mientras tanto, Marcus estaba monitoreando las redes informáticas comerciales de Richard y descubrió que había comenzado a eliminar registros financieros y archivos de empleados. La destrucción de evidencia era sistemática y exhaustiva, diseñada para eliminar tanta documentación como fuera posible antes de que los investigadores pudieran examinarla. Está borrando todo, informó Marcus a través de un mensaje de texto encriptado. Registros de marcas, archivos de nómina, cuentas de clientes, está tratando de eliminar todo el rastro digital. La agente Chen respondió acelerando la línea de tiempo del Grupo de Trabajo Federal. Se prepararon órdenes de allanamiento para su ejecución inmediata, y se posicionaron equipos de arresto cerca de todas las ubicaciones comerciales de Richard. Pero aún necesitábamos la confesión grabada de Richard para asegurar que el caso en su contra fuera hermético y que Emma estuviera completamente protegida de cualquier posible enjuiciamiento. La oportunidad finalmente llegó esa tarde cuando Richard recibió una llamada telefónica que lo envió a una furia que superó su precaución habitual. Uno de sus contactos contratistas sin licencia había sido arrestado por un asunto no relacionado y aparentemente había mencionado el nombre de Richard durante el interrogatorio. «Ese idiota va a arruinar todo», gritó Richard en su teléfono. «Le dije que nunca mencionara mi nombre si lo atrapaban vendiendo materiales de calidad inferior. Ahora toda la operación fuera de los libros está comprometida». Emma aprovechó el momento para hacer preguntas que parecían inocentes pero que extrajeron más admisiones. «Papá, ¿qué pasa? ¿De qué operación fuera de los libros estás hablando?» La respuesta de Richard fue una diatriba que incluyó descripciones detalladas de sus esquemas de evasión de impuestos, su robo de los beneficios de los empleados, su fraude de seguros y sus planes para incriminarnos tanto a Emma como a mí si los investigadores se acercaban demasiado a la verdad. «He estado planeando este día durante meses», se jactó con enojo. «Si los investigadores federales quieren jugar juegos, descubrirán que Emma es dueña de todos los negocios y Connor tenía acceso a todos los registros financieros. Dejemos que intenten procesar a una chica universitaria y a un hijastro que estaba desesperado por aprobación». La grabación capturó todo lo que necesitábamos, admisiones claras de múltiples delitos federales, evidencia de su intención de incriminar a miembros inocentes de la familia y descripciones detalladas de sus operaciones de lavado de dinero y evasión de impuestos. Pero incluso mientras lográbamos este avance crucial, las paredes se estaban cerrando más rápido de lo que habíamos anticipado. Richard anunció que adelantaba la hora de salida a las 6 de la tarde. «Empaca solo artículos esenciales», le dijo a Emma. «Nos vamos a Montana esta noche, y no volveremos hasta que esta investigación pase». La agente Chen confirmó que los agentes federales estaban listos para ejecutar órdenes de allanamiento y realizar arrestos, pero el momento sería crítico. Si Richard salía de la casa antes de que llegaran los agentes, podría escapar del enjuiciamiento por completo y dejar a Emma enfrentando cargos por crímenes que nunca había cometido. Mientras me preparaba para la confrontación final que determinaría el destino de todos, me di cuenta de que el hijastro asustado y rechazado que había sido humillado en la cena de Navidad se había transformado en alguien capaz de luchar contra la injusticia y proteger a las personas que le importaban. Richard había pasado años tratando de romper mi espíritu y destruir mi confianza, pero su crueldad finalmente había creado un oponente al que no estaba preparado para enfrentar. La carrera contra el tiempo entraba en su fase final, y todo se decidiría en las próximas horas. Richard pensaba que estaba a punto de escapar con sus millones robados mientras dejaba a otros pagar por sus crímenes.
Estaba a punto de descubrir que, a veces, las personas a las que más subestimas son las que provocan tu caída. A las 4:30 de esa tarde en punto, todo confluyó en un momento que cambiaría a nuestra familia para siempre. Richard estaba en su oficina haciendo los arreglos finales para el vuelo nocturno a Montana cuando Emma y yo nos posicionamos en la sala familiar donde el equipo de grabación de la agente Chen podía capturar todo claramente. Emma había sugerido que confrontáramos a Richard juntos, usando nuestro conocimiento combinado para obligarlo a hacer admisiones adicionales que aseguraran su condena mientras protegíamos a todos los que había victimizado. El plan requería un tiempo preciso y una manipulación psicológica cuidadosa, pero el entrenamiento de terapia de Emma y mi conocimiento íntimo de la personalidad de Richard nos dieron confianza en que podíamos tener éxito. Papá, llamó Emma mientras caminaba hacia su oficina. Connor y yo necesitamos hablar contigo sobre algo importante antes de irnos a Montana. Richard salió de su oficina luciendo acosado y sospechoso. Su costoso traje de negocios estaba arrugado, y su arreglo personal, generalmente perfecto, mostraba signos del estrés bajo el que había estado. Cuando nos vio parados juntos en la sala familiar, sus ojos se entrecerraron con cansancio inmediato. ¿Qué quieren ustedes dos?, exigió. Les dije que nos vamos en 90 minutos, y no tengo tiempo para discusiones familiares. Respiré hondo y comencé la confrontación para la que me había estado preparando toda mi vida. Sabemos sobre el dinero que robaste de mi fondo universitario, dije en voz baja. Sabemos sobre la evasión de impuestos y los reclamos de seguros falsos, y sabemos que has estado planeando incriminarnos a Emma y a mí por tus crímenes. La cara de Richard pasó por una serie de expresiones: conmoción, ira, cálculo y finalmente una rabia fría que reveló la verdadera naturaleza de su personalidad. No tienen idea de lo que están hablando, dijo lentamente. Incluso si lo supieran, no hay nada que puedan hacer al respecto. Pero Emma dio un paso adelante con los documentos de transferencia de activos en su mano. De hecho, sabemos exactamente lo que has estado haciendo, dijo con calma. Y no voy a dejar que me uses como tu chivo expiatorio. El equipo de grabación capturó cada palabra mientras Richard perdía el control de su temperamento y comenzaba a revelar detalles que debería haber mantenido en secreto. ¿Crees que eres lo suficientemente inteligente como para entender operaciones comerciales sofisticadas?, se burló. He estado burlando a los investigadores federales durante 5 años mientras jugabas con muñecas y pinturas de dedos. El ego y la ira de Richard se combinaron para crear una tormenta perfecta de autoincriminación. Se jactó de su astucia criminal mientras simultáneamente nos amenazaba tanto a Emma como a mí con represalias si interferíamos con sus planes de escape. Construí un imperio que vale millones de dólares, continuó despotricando. Empleé a docenas de personas y brindé servicios a miles de clientes. Si tuve que doblar algunas reglas sobre impuestos y regulaciones, eso es solo un negocio inteligente. El gobierno toma demasiado dinero de los empresarios exitosos de todos modos. Cuando lo desafié sobre el robo de los beneficios de sus empleados, la respuesta de Richard reveló la profundidad de su insensibilidad. Esas personas tienen suerte de tener trabajo siquiera, dijo con desprecio. La mayoría de ellos son demasiado estúpidos para entender lo que realmente proporcionan el seguro social y la compensación laboral. Están mejor con efectivo en sus bolsillos ahora que con promesas sobre beneficios futuros que probablemente nunca cobrarán. Emma lo presionó sobre sus planes para transferir la propiedad del negocio a su nombre. ¿Realmente pensaste que simplemente firmaría papeles sin entender lo que estaba aceptando?, preguntó. La risa de Richard fue fría y calculadora. Has estado firmando papeles sin leerlos toda tu vida, respondió. Tarjetas de cumpleaños, permisos escolares, listas de Navidad. Confías en tu padre para manejar los detalles importantes mientras te concentras en tus pequeños proyectos de arte. La conversación continuó durante casi 30 minutos, con Richard revelando detalles cada vez más dañinos sobre sus actividades criminales. Admitió haber sobornado a un inspector del condado para pasar por alto violaciones de seguridad en su almacén. Describió su red de contratistas sin licencia que compraban materiales de calidad inferior que podrían fallar catastróficamente en proyectos de construcción residencial. Lo más dañino de todo, Richard explicó su plan detallado para incriminarnos a Emma y a mí si los investigadores federales se acercaban demasiado a la verdad. Emma es dueña de todos los negocios en papel, dijo con satisfacción. Connor tenía acceso informático a todos los registros financieros. Si alguien va a prisión por evasión de impuestos o robo a empleados, serán ustedes dos, no yo.
Pero la conversación dio un giro inesperado cuando mi madre, Patricia, entró en la sala familiar, aparentemente atraída por el sonido de voces elevadas. Había estado arriba empacando para el repentino viaje a Montana, y su rostro mostraba confusión sobre la acalorada discusión en la que había entrado. «¿Qué está pasando aquí abajo?», preguntó nerviosamente. «Richard, ¿por qué les estás gritando a los niños?». La respuesta de Richard a mi madre reveló la ausencia total de amor o respeto en su matrimonio. «Mantente al margen de esto, Patricia», espetó. «Esto no te concierne. Solo regresa arriba y termina de empacar como te dije». Pero decidí que mi madre merecía saber la verdad sobre el hombre con el que se había casado y el peligro en el que estaba. «Mamá. Richard ha estado robando de mi fondo universitario», dije gentilmente. «Ha estado falsificando tu firma en documentos legales y usándote para ayudar a ocultar sus crímenes». El rostro de Patricia se puso pálido mientras explicaba las autorizaciones de retiro falsificadas y el robo sistemático de dinero que mi padre biológico había destinado a mi educación. Cuando Emma le mostró los documentos de transferencia de activos, las manos de Patricia temblaron al reconocer su propia firma falsificada en múltiples páginas. «Me has estado mintiendo sobre todo», susurró Patricia, mirando a Richard con creciente horror. «Todo nuestro matrimonio se ha basado en el engaño y el robo». La máscara de Richard finalmente cayó por completo al darse cuenta de que su control sobre la familia se estaba desintegrando. «Todos ustedes son demasiado estúpidos para entender lo que he logrado», gritó. «Convertí 3 negocios fallidos en un imperio rentable. Proporcioné seguridad y estabilidad para esta familia cuando nadie más pudo». Pero su diatriba fue interrumpida por el sonido de puertas de autos cerrándose en nuestra entrada. La agente Chen, el detective Morrison y un equipo de investigadores federales habían llegado con órdenes de allanamiento y arresto. El tiempo de Richard finalmente se había agotado. La mirada de conmoción y pánico en el rostro de Richard al darse cuenta de que había sido atrapado fue algo que nunca olvidaré. Por primera vez en mi vida, lo vi como realmente era, no un hombre de negocios poderoso y exitoso, sino un criminal asustado que había sido atrapado en una elaborada red de su propia creación. «Esto es imposible», tartamudeó, mirando alrededor de la habitación como si buscara una ruta de escape. «No podrías haber organizado algo como esto. Eres solo un niño estúpido que ni siquiera pudo ganarse un lugar en la mesa de la cena familiar». Pero Emma dio un paso adelante con una dignidad tranquila que sorprendió a todos en la habitación. «Papá, hemos estado trabajando juntos durante la última semana», dijo claramente. «Connor descubrió lo que estabas haciendo, y yo ayudé a reunir la evidencia que los agentes federales necesitaban para arrestarte». El equipo de grabación había capturado todo, las confesiones detalladas de Richard, sus amenazas contra miembros de la familia, sus planes para incriminar a personas inocentes por sus crímenes y su total falta de remordimiento por las personas a las que había victimizado a lo largo de los años. Mientras los agentes federales entraban a nuestra casa y comenzaban a leerle sus derechos a Richard, sentí una extraña combinación de satisfacción, alivio y tristeza. La justicia finalmente se estaba cumpliendo, pero llegó a costa de destruir la única estructura familiar que había conocido durante 8 años. Richard fue esposado y llevado a un centro de detención federal donde esperaría el juicio por cargos que podrían resultar en décadas en prisión. Su imperio criminal estaba a punto de colapsar, pero las personas a las que había lastimado finalmente recibirían la justicia que merecían. 6 meses después, me paré en la sala del tribunal mientras el juez federal sentenciaba a Richard a 12 años en una prisión federal, seguidos de 5 años de libertad condicional supervisada. Se había declarado culpable de evasión de impuestos, fraude postal, robo de beneficios a empleados, fraude de seguros y cargos de conspiración a cambio de una sentencia que podría haber sido mucho más larga si el caso hubiera ido a juicio. La restitución financiera superó los $800,000, cubriendo los beneficios robados a los empleados, impuestos no pagados, reclamos de seguros fraudulentos y el dinero tomado de mi fondo universitario. Los activos comerciales de Richard fueron liquidados para pagar a las víctimas, y su riqueza personal fue incautada bajo las leyes federales de decomiso. Betty Morrison, quien había testificado valientemente sobre las irregularidades financieras que había presenciado, recibió un acuerdo que le permitió a su esposo obtener la atención médica que necesitaba sin preocuparse por la cobertura del seguro. Encontró un nuevo trabajo en una firma de contabilidad legítima que apreciaba su atención al detalle y sus estándares éticos.
Tommy Rodríguez y los otros trabajadores del almacén recibieron pagos retroactivos por las horas extras que habían trabajado sin compensación, más daños por la cobertura de compensación laboral que había sido robada de sus cheques de pago. Varios de ellos usaron el dinero del acuerdo para iniciar sus propias pequeñas empresas, aplicando las habilidades que habían aprendido mientras trabajaban para Richard, pero con prácticas comerciales honestas. Emma se transfirió a una universidad local para poder reconstruir su relación con nuestra familia mientras continuaba sus estudios en terapia de arte. El trauma de descubrir la verdadera naturaleza de su padre había sido devastador, pero canalizó su dolor en su trabajo académico y desarrolló una especialización en ayudar a las familias a recuperarse del abuso financiero y la traición. Quiero ayudar a otras personas que han sido victimizadas por miembros de la familia en quienes confiaban, explicó Emma mientras me mostraba su proyecto de tesis de último año. El abuso financiero a menudo se pasa por alto porque la gente asume que los miembros de la familia no se lastimarían deliberadamente entre sí, pero en realidad es una de las formas más comunes de violencia doméstica. Mi madre, Patricia, solicitó el divorcio y usó el dinero del acuerdo para regresar a la escuela para obtener una maestría en trabajo social. Su experiencia con Richard le había dado una idea de cómo las personas manipuladoras atacan y controlan a sus víctimas, y quería usar ese conocimiento para ayudar a otras mujeres a escapar de relaciones abusivas. Pasé 8 años poniendo excusas por su comportamiento, admitió Patricia durante una de nuestras largas conversaciones sobre la curación de la traición de Richard. Me convencí de que su crítica y control eran señales de que le importaba el éxito de nuestra familia. Nunca reconocí el abuso psicológico hasta que lo vi volver esa misma manipulación contra ti y Emma. La casa donde crecí se convirtió en un símbolo de la recuperación de nuestra familia en lugar de un recordatorio de la humillación pasada. Renovamos la oficina de Richard para convertirla en un espacio de estudio donde Emma y yo pudiéramos trabajar juntos en nuestras tareas universitarias. El comedor familiar donde Richard me había empujado al suelo esa noche de Navidad se convirtió en un lugar donde organizábamos cenas para Betty, Tommy y las otras personas que habían ayudado a exponer sus crímenes. El detective Ray Morrison, quien había sido fundamental en la coordinación de la investigación federal, se convirtió en un visitante habitual de nuestra casa. Compartió historias sobre la integridad y la ética laboral de mi padre biológico, ayudándome a entender que los valores que había heredado eran mucho más valiosos que cualquier cosa que Richard pudiera haberme enseñado. Tu padre estaría orgulloso de lo que lograste, me dijo el detective Morrison mientras trabajábamos juntos en el garaje, restaurando algunas de las viejas herramientas de construcción de mi padre que Richard había escondido en el almacenamiento. Enfrentarse a la corrupción y proteger a personas inocentes, ese es exactamente el tipo de hombre que era tu padre. Marcus, mi compañero de cuarto de la universidad que había proporcionado asistencia técnica crucial durante la investigación, se convirtió como un hermano para mí. Comenzamos un pequeño negocio de consultoría informática que se especializaba en ayudar a las pequeñas empresas a mejorar sus sistemas de mantenimiento de registros financieros. Nuestro lema era transparencia a través de la tecnología, y nos enorgullecíamos de ayudar a empresarios honestos a evitar el tipo de irregularidades financieras que habían destruido el imperio de Richard. La agente Sarah Chen, la investigadora federal que había coordinado el caso contra Richard, se convirtió en una mentora que me ayudó a entender la importancia de la integridad financiera tanto en los negocios como en las relaciones personales. Me animó a considerar una carrera en contabilidad forense donde pudiera ayudar a las agencias de aplicación de la ley a investigar delitos de cuello blanco. Tienes un talento natural para seguir rastros de dinero y entender esquemas financieros complejos, observó la agente Chen. Más importante aún, tienes la base ética necesaria para manejar casos donde los delitos financieros destruyen familias y comunidades. El dinero de la beca que Richard había robado no solo fue recuperado, sino complementado por subvenciones adicionales de organizaciones que apoyan a niños que han perdido a sus padres. Pude completar mi título en negocios sin ningún estrés financiero, y me gradué con honores mientras mantenía la conciencia tranquila sobre cómo se financiaba mi educación. Pero tal vez el desarrollo más significativo fue la relación que creció entre Emma y yo. Lo que había comenzado como una alianza estratégica para detener los crímenes de Richard evolucionó hacia un vínculo genuino de hermanos basado en valores compartidos y respeto mutuo. Siempre quise un hermano mayor, me dijo Emma mientras nos preparábamos para su ceremonia de graduación universitaria. Simplemente nunca esperé encontrar uno en el hermanastro que había ignorado durante tantos años. Richard trató de mantenernos separados porque sabía que seríamos más fuertes juntos que separados. Los procedimientos legales también llevaron a reformas más amplias en la forma en que se monitorean y protegen los beneficios de los empleados en las pequeñas empresas.
El caso de Richard se convirtió en un modelo para los fiscales federales que persiguen delitos similares, y se implementaron varias regulaciones nuevas para evitar que los empleadores roben de las cuentas de compensación laboral y seguro social. Al reflexionar sobre todo lo que había sucedido desde esa humillante cena de Navidad, me di cuenta de que la crueldad de Richard había sido, en última instancia, el catalizador de mi transformación en alguien más fuerte, más sabio y más decidido a luchar por la justicia. El chico que había sido empujado al suelo se había vuelto a levantar y había derribado un imperio criminal a través de la paciencia, la planificación y el coraje de defender lo que era correcto. El dinero del seguro de vida de mi padre biológico, que había sido destinado a proporcionar seguridad y oportunidades para mi futuro, había sido robado y luego recuperado a través de un proceso que me enseñó lecciones invaluables sobre integridad, persistencia y la importancia de proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. El fondo universitario fue restaurado y de hecho creció a través de retornos de inversión y subvenciones adicionales, pero lo más importante, había ganado una educación en justicia y moralidad que ningún aula podría haber proporcionado. Aprendí que la verdadera fuerza no proviene de buscar la aprobación de personas poderosas, sino de tener el coraje de desafiarlas cuando abusan de su poder. Hoy, trabajo como investigador de delitos financieros para una agencia federal de aplicación de la ley, ayudando a exponer y procesar a personas que roban a los empleados, evaden impuestos y traicionan la confianza de sus familias y comunidades. Cada caso en el que trabajo me recuerda la importancia de hablar cuando eres testigo de una injusticia, incluso cuando hacerlo requiere sacrificio personal y coraje. La mesa del comedor donde Richard me dijo una vez que no pertenecía ahora alberga cenas familiares semanales donde Emma, Patricia y yo compartimos historias sobre nuestro trabajo, nuestros sueños y nuestro compromiso de construir una familia basada en el amor, el respeto y la honestidad en lugar del miedo, la manipulación y el control. A veces pienso en Richard en su celda de prisión federal, cumpliendo condena por crímenes que lastimaron a docenas de personas inocentes. No siento odio ni satisfacción por su castigo, pero sí siento una profunda sensación de paz al saber que se hizo justicia y que las personas a las que victimizó pudieron reconstruir sus vidas con dignidad y seguridad. El asiento en la mesa de la cena de Navidad que Richard afirmó que pertenecía solo a su hija real se ha vuelto irrelevante. Construimos nuestra propia mesa donde todos son bienvenidos en función de su carácter y amabilidad, en lugar de su genética o estatus legal. La familia que tengo ahora es más fuerte y más amorosa que cualquier cosa que Richard haya proporcionado porque está construida sobre la verdad en lugar de mentiras, apoyo en lugar de manipulación, y justicia en lugar de explotación. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde alguien en quien confiabas estaba trabajando secretamente en contra de tus mejores intereses? ¿Cómo encontraste el coraje para levantarte y contraatacar cuando las probabilidades parecían imposibles? Me encantaría escuchar tus historias de superación de la traición y búsqueda de justicia en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor dale me gusta a este vídeo, suscríbete para escuchar más historias de triunfo sobre la adversidad, y compártelo con cualquiera que pueda necesitar saber que, a veces, las personas que más nos lastiman terminan haciéndonos más fuertes de lo que jamás pensamos posible. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda que no importa cuán oscuras parezcan las cosas, siempre hay esperanza de justicia y curación cuando tienes el coraje de defender lo que es correcto.